Fuera de cuadro, Maxi. Fíjate. Ya está, ahí mirá. Bueno, listo. Pasa que Maxi después se corrió. Sí, sí, por eso se corrió. ¿Estás filmando ya? Ah, bueno. Bien. Me salí de la cena. Sí. Yo No, quería- te repito sí. la pregunta, Dale, porque vos dale. estabas hablando, ¿cómo se puede? Lo dice igual acá. ¿En dónde estás? En el Paidó lo dice en la 77. Ah, sí. ¿Cómo se puede articular esto del engaño con la demanda y el deseo? Que Bueno. es una de las cuestiones Lo- fundamentales de la neurosis, ¿no? Que es lo que le pasa al Sí. neurótico, ¿no? Bueno, cito y lo charlamos. Dice, estoy en la 77 arriba de todo. La existencia de la angustia está vinculada al hecho de que toda demanda, aunque sea la más arcaica, siempre tiene algo de engañoso respecto a lo que preserva el lugar del deseo. Esto explica también el lado angustiante de lo que a esta falsa demanda le da una respuesta que la colma. Y más abajo dice, bueno, pone el ejemplo del discurso de uno de sus pacientes, a quien su madre no lo dejaba ni a sol ni a sombra hasta determinada edad, ¿no? En esta idea que menciona antes de colmarlo, siempre dice que es una falsa respuesta en realidad, Y que sí, sea, ¿no? ¿viste? Cuando viene el paciente y dice, no sé, mi mujer llora todo el día y si yo no le hago falta nada, te dice. Entonces, Sí, por eso llora pero todo ¿qué el día. pasa? ¿Por qué entra dentro de esta misma lógica? Y sí. Porque ¿está grabando? Sí. Porque está ciertamente articulada en la estructura del significante. Entonces dice, si bien la demanda está ciertamente estructurada por el significante, no debe ser tomada al pie de la letra. Y claro, Lo que el niño le pide a su madre, y esto lo relaciona con el Fordá en Freud, lo que el niño le pide a su madre está destinado a estructurar para él la relación presencia-ausencia que demuestra el juego original del Fordá. Entonces dice, hay siempre un vacío que preservar. claro, y si por eso él... Traducción, ¿cómo sería? Avanzando un poquito más de los, ¿no? de este capítulo, de esta clase, pero ¿qué sería eso? ¿Qué es lo que ya nos está diciendo Lacan entonces? Y que en realidad nunca se trata de eso de lo cual... Sí, eso uno. Y la, Sí. y la famosa frase, no es sin objeto. No, pero hay cuando habla de la presencia ausencia de lo que el chico hace con el Fordá. Y calma la angustia cuando él puede significar en ¿Pero qué es lo que angustia? la presencia. Exactamente. La boca del cocodrilo. Y ahí es donde salta a cuando falta la falta. Claro. El cocodrilo que abre la boca para tragarte. En realidad podemos también articular lo que Bueno, lo dice acá cuando dice que la colma, ¿no? Exactamente. Supuestamente. Es el soconamiento total de donde surge la perturbación en la que se manifiesta. Exacto. Sí. Que sería el dibujito del espejo, del lado de la derecha, en el florero, que aparezca el objeto ahí Que tapado. tranquilamente lo podemos relacionar con lo que vos hablas la otra vez del concepto de lo siniestro. Claro, Que es aquello que aparece ahí, en donde no que tendría que genera ese estar. horror, claro. En donde no tendría que estar, pues. Esa dimensión de lo extraño. La dimensión de lo extraño, sí, exactamente. Entonces queda claro que la demanda es con un deseo. Sí. Bien. Entonces dice, bueno, ya planteándolo como al sujeto como causa, tenemos que hacer, bueno, lo habíamos dicho, pero esta idea no tiene nada que ver con ¿Al con sujeto el como concepto. causa dijiste? Al sujeto como causa. Ajá. No tiene nada que ver con lo que entendemos como persona, como individuo, no hace al... ¿Por qué el sujeto como causa el... Al sujeto como causa. Pero porque en el párrafo, ¿cómo lo dice? A ver, En... Bueno. capaz que quisiste decir el objeto. Objeto. No, porque dice... Acá. Entonces, hablando del tema de la huella, dejar huellas falsamente sí, sí. falsas es un comportamiento esencialmente significante. Ahí se presentifica un sujeto, El significante es la causa del sujeto. el significante. Está bien. Cuando una huella está trazado para que se la tome por una falsa huella, entonces sabemos que hay un sujeto hablante. Ahí, en ese punto, sabemos que hay un sujeto como causa. Ahora sí.
se entiende mejor Ujú. el contexto. Claro. Lo que viene a decir, bueno, se pregunta, ¿qué significa esto? Claro. Significa que el sujeto nace allí, digamos. Entonces dice que el significante, hablando de esto, revela al sujeto, pero pasa al mismo tiempo como a ser borrado por su huella, por así decirlo. O sea, en el momento en que se aliena, se separa. Exactamente. Se ve en el mismo instante. Y se va por el embudo de la... Claro. Entonces dice que es producido por el no saber del gran otro. Sí, el corte del analista. Que pone en evidencia la falta del gran otro. Entonces podemos poner acá. Por eso en tiempo, siempre es pasado el sujeto, porque el analista es el corte y el sujeto aparece, pero se cae por el embudo de la y se va por la alcantarilla. O sea que es un sujeto que ni siquiera está presente. Se ve a posteriori en el acto del corte del analista. Claro. Siempre, Dale. vos no sé si estás de acuerdo con eso, me parece que se refiere siempre al campo del dispositivo analítico que está hablando. Siempre, claro. Siempre, o sea, Sí, de hecho arranca seminarios preguntando No, ¿de ¿por qué qué angustia? porque, no, lo digo, aclaras, digo? porque fuera de eso no existiría la posibilidad del corte para que aparezca el sujeto. No quiere decir que fuera de... Porque es el analista el que, digamos, como decimos siempre, entre el S1 y el S2, un estilo topológico, digamos, un modo topológico, es el analista el que va a Producir producir. hasta la angustia. Sí, Es decir, en ese ejemplo que digo, si el tipo dijo 5 sueños, pero no me acuerdo de ninguno, otro dice, ah, bueno, qué pena, no analizamos nada. claro. Les depende de lo que se escuche, es decir, lo que se produzca en el análisis. Este es el esquema que él plantea, es el esquema de la huella borrada. Está en la página 76. Articulándolo con esto, que es el no saber. El no saber que podríamos pensar como inconsciente, en el sentido, voy a escribir acá abajo, es un bewusste, se escribe. Vamos a ponerlo acá. Lo cual de alguna manera encierra una paradoja, porque uno juega con eso de, bueno, el saber no sabido, sabe, no sabe. Entonces dice, continúa en la 76. Ya dice, hay pues de entrada un A, el objeto de la casa, es decir, este A, que ya lo proponemos como objeto causa, ¿no? Y un A mayúscula en el intervalo de los cuales el sujeto surge con el nacimiento del significante, pero como tachado, por eso está acá barrado, ¿no? Como no sabido, articulándolo con lo de arriba. Y dice, toda la orientación ulterior del sujeto se basa en la necesidad de una reconquista respecto a este no sabido original. Por eso al comienzo hacíamos... O sea, él decía, bueno, pero ¿en dónde reencontramos pero eso que dijo recién, ¿te puedes repetir? Porque Sí, me dice, pareció- lo leo de nuevo para así se entiende. Hay pues de entrada un A, una pequeña, el objeto de la casa, dice, y una mayúscula, que es este, Sí, es el gran otro, ¿no? En el intervalo, por eso yo decía recién lo de la alineación y la separación, porque se da en el intervalo, ¿no? En el vaivén. En el intervalo de los cuales el sujeto surge con el nacimiento del significante. sí. Pero en realidad, o sea, nosotros lo podemos pensar como en algún punto, con un tiempo mítico, pero nace atravesado ya. ¿sí? Si no hubiera atravesamiento no habría lenguaje. No se podría hablar, mejor dicho. Entonces, te repito, dice, toda la orientación, no, perdón,
pero como tachado, como no sabido. Toda la orientación ulterior del sujeto se basa en la necesidad de una reconquista respecto a este no sabido original. Y gracias a eso... A mí me suena, por esto que decía antes Marcelo, de la demanda, de cómo está dirigida, me suena como a reencontrarse todo el tiempo con esa no respuesta, en realidad. Sí, y además con que puede haber un sentido. O sea, que está la pregunta, pero en realidad es así, no es no y sabido. puede haber un sentido en la terapia, digamos, psicoanalítica, que sería gracias a la. La permitiría que haya un sentido. Porque viste que nosotros siempre decimos que el sujeto viene cargado de sentido, tiene que vaciarse de sentido. Sí. Pero no para que quede en un sinsentido dando vuelta y pululando perdido en el universo. No, ¿sí? claro. Podría haber un sentido en base a esto que vos decís, en base, gracias al objeto pequeño. Es decir, lo que estás diciendo lo podemos traducir así. Gracias a la falta, Sí. deseamos, amamos, ¿qué es lo que le da sentido a una vida? Y sí. Ujú. Es así de simple. Así. Claro. Y gracias a eso uno habla. Exactamente. Lo que pasa es que el costo de eso es perder. Ah, bueno. Siempre. ¿Es perder qué? ¿Qué ibas a decir? ¿Perder qué? Es perder, pero aparte, y- ¿perder qué sería? No, y es perder toda la dimensión de lo que Lacan mencionaba antes con respecto a lo instintivo, a todo Claro, tipo de cosas. es perder que hay un objeto fijo para la necesidad. Ujú. Es tener que aceptar que no hay relación sexual, precisamente. Claro. O sea, mirá que nervioso me pongo que hasta hago fallido. O sea, Y lo que vos decías, Matías, hace 2 segundos era esto de que no hay otro del otro al final. Es decir, lamentablemente. otra epifanía. Claro, Ahora que dijiste el tema de... esa es la pérdida. No, si no encuentro... No sé si está acá, a ver. Que no hay, Porque mencionaste el tema de la necesidad y quería leer algo que, claro, que no hay necesidad. que que no hay- encontré, pero... ¿Vos querías decir algo? No, no. ¿No? Bueno, de ahí que la demanda sea inconsciente Claro, y no sea y no sea algo concreto. Quiero esto. el vaso de agua. Porque Claro. Claro. En ese sentido, marcas la diferencia con el objeto del deseo. Claro. Es hegeliano, claro. Claro, que es Hegel. Bueno, no lo encuentro, no importa. Pero bueno, el tema de la necesidad estrictamente biológica, sabemos que de entrada se pierde por esta operación. Que sería la necesidad, el instinto, la relación sexual, serían todas esas cosas que nosotros fantaseamos o queremos que existan debajo como una verdad revelada, que uno levanta un velo y aparece y en realidad esa es la causa del sufrimiento del sujeto que viene a la consulta. Por eso es que ahora hace introducción de un concepto que vamos a ir charlando, que es la idea del vacío. Porque al principio de la clase dice que lo que no hay que olvidar es que el lugar que hemos designado en el esquema de la angustia constituye un cierto vacío. En realidad hace todo un recorrido teórico para dar cuenta de cuál es el lugar que tiene el vacío y de qué manera poder escribirlo, me parece. Por eso que acá dice, hay siempre un vacío que preservar. Quería encontrar en el libro de Rey, pero no lo encuentro, no sé si no lo subrayé. Hay siempre un vacío que preservar, es lo mismo que mejor que la falta. Mejor que la Claro. falta. ¿Cómo que la falta? Lo que decíamos antes. Mejor, digamos, la Con la angustia, presencia, lo la angustia en un sentido positivo, Ajá. ¿no? Es decir, gracias a la angustia que tenemos pacientes. Sí. Y gracias a la angustia que el paciente se hace una pregunta por el deseo. Lo que pasa es que uno te salió el psiquiatra ahí, ¿no? Por Hay que ir a la farmacia y comprar el color. ¿Una cepa? ¿Cómo que la angustia? ¿Cómo que la falta aparece? Pero no aparece cuando falta la falta. Por eso. Claro, cuando sí, lo que pasa es que el paciente cuando vos le das la pastillita mágica, aunque no sea clonazepam, aunque sea un antigripal, Vamos a poner esta... el tipo en ese momento se va contento porque le tapaste la falta con un significante. Después al rato se da cuenta de que eso no sirve para nada, obviamente. Por eso. De lo que estamos también tenemos que leer en todo esto es que la angustia no solo es existencial en el sujeto, es decir, que eso corresponde al sujeto, a la cultura, sino que es positiva. Como la castración. Kierkegaard, bueno, todos los filósofos se han basado en eso también.
Qué bueno que una persona Por se supuesto no tiene, claro, por supuesto no va a estar 25 horas angustiado. de las 24. Claro. Bueno, acá Lacan introduce la fórmula del fantasma primero y lo relaciona con la fórmula de la pulsión, en donde esta D mayúscula es la demanda. No sé si estoy tapando. Sí. Y bueno, No importa, no importa, ahora cuando me siente. Bueno, dice, les he enseñado a escribir la pulsión, cuando hablamos de pulsión, de esta manera, en donde encierra siempre en la articulación una demanda, la demanda. Entonces dice, bueno, les he enseñado a escribir la pulsión, que debe leerse con D mayúscula, que es demanda. Entonces dice, bueno, volveremos a hablar de ese corte, ¿no? Y acá también, no sé si en esta clase, pero lo relaciona con el acting y con el pasaje al acto. En esta no, Mm. quizás me parece que después. Entonces es en la 6. Sí. Bueno, continúo. Dice que el fantasma podríamos pensar que el fantasma es de alguna manera la hipótesis que tiene el sujeto en función de esa respuesta del otro, ¿no? Que en realidad, como decíamos antes, siempre es una no respuesta en realidad. Y ¿qué? El otro que me quiere. Claro, De que te interroga, como hablábamos recién. Es La un disfraz. pesadilla. Es un disfraz. Sí. El Claro. fantasma de Hamlet, va. Te quiere ver la nueva, ¿eh? ¿cómo? ¿Está buena? No, fui yo. Dice, en otros términos, estoy en la página 78. En otros términos, es una trampa de la estructura fantasmática en el neurótico lo que permitió dar aquel primer paso llamado pulsión. Freud, sin ninguna clase de vacilación, la designó siempre como tríada. En realidad esto, y bueno, dice que una pulsión no tiene nada que ver con lo que mencionaba antes con el tema del instinto. Por esto que decíamos, y esto que mencionaba al principio de los experimentos de Pavlov, ¿no? De la necesidad. La pulsión tiene una gramática. La pulsión tiene una gramática. Y el fantasma una lógica. Por eso lo escribe en el matema con la demanda. Claro, y una de las formas de resolución de la pulsión es que vaya para acá el fantasma. Es decir, no tiene nada de instintual ni de energético el concepto de pulsión para Lacan. No. Se podría. Porque en realidad ya planteamos, que lo planteamos antes, que en realidad el objeto que está en falta es de alguna manera la causa. Por ende, el Incluso instinto viene- no tendría ninguna validez ahí. Acá, Que incluso hasta la pulsión viene del otro también. acá se puede comparar con una guitarra donde la caja de resonancia es el cuerpo. No me pregunté si 3D o 2D, si topológico de la medicina. La cuerda que vibra, viste que dice las pulsiones son el eco de que en el cuerpo hay un decir. El cuerpo es el lugar donde la voz retumba, digo, la voz, obviamente. Lo comparo con la caja de resonancia de la guitarra, el cuerpo, y la vibración de la cuerda con la voz y que hace retumbar. Por eso como que somos hablados por un otro, ¿no? El otro que toca la guitarra. Y por que en ejemplo. realidad me suena como más ¿cómo lo puedo decir? Como una especie de donación del lenguaje, por así decirlo, porque no es ni del otro, Claro. y tampoco es que vos tenés una pulsión, No, por es eso. tuya. Está bien el ejemplo de la guitarra, no sé si es criolla o eléctrica, pero está bien. Criolla, Me gusta criolla. más criolla. Criolla. criolla porque La retumba. eléctrica no tiene cara. No son rockeros ustedes. Entonces continúa y bueno, ya al final hace una crítica, hace un comentario a la fenomenología del espíritu en Hegel. Me pareció interesante esta parte. Entonces dice bueno que lo va a traer la próxima vez, pero lo introduce. Hegel en el texto dice que el lenguaje es trabajo. Y que es así como el sujeto hace pasar su interior, lo que se menciona como inside out, pasar de su interior al exterior.
que es el, como se dice, es la metáfora del guante dado vuelta, ¿no? Él critica un poco esto porque no se trata de lo interno y lo externo y esa dinámica. Y él ya había incorporado ahí la banda de Moebius, me parece, ¿no? Sí. Pero que aparte menciona y dice, Sí. la idea de una pérdida es en la medida en que hay algo que no sufre esta inversión. Claro. Gracias. Bueno, Que es la del guante. el objeto A no sufre inversión. Por eso dice, en cada etapa queda un residuo, un desecho, como lo hemos mencionado, que no es invertible, ni tampoco significable en el registro articulado. Y por eso no se ve en el espejo, como Drácula. No es especularizable, es una imagen, es un matema que viene a representar lo que no existe, así que imagínate que no por eso no engaña. podría ser reversible, no tendría otra cara. Por eso no engaña. Claro. Podría tener del otro lado de la ecuación del signo igual el falo por ahí, Que es un significante. claro, que viene a representar, pero nada más. Acá, mira, lo dice Lacan en la 79 y O sea que me quedé con lo de... no inventamos nada. Mira, justo lo vi que... No, pero digo lo del tema de la referencia a la necesidad. Entonces dice, estoy en la página 79, las referencias biológicas, las referencias a la necesidad son algo esencial, por supuesto, no se trata de rechazarlas, dice. Pero a condición de darse cuenta de que la diferencia estructural más primitiva introduce allí, de hecho, rupturas, cortes. Introduce enseguida la dialéctica significante, que es lo que venimos hablando. Ah, Entonces se pregunta, ¿hay algo que no pueda penetrar una concepción que llamaré la más natural que existe? Entonces dice que, dice, bueno, la dimensión del significante no es otra que aquella en la que queda capturado un animal cuando persigue a su objeto. De tal forma que la persecución de dicho objeto lo conduce a otro campo de huellas, donde pierde su valor introductorio. Por eso es que la fórmula del fantasma es el sujeto en relación a ese objeto causa, que es el que hablábamos antes. ¿Vos querés decir algo? No. Que es lo que, bueno, pone el ejemplo de lo que entendemos por el destino, ¿no? sí, creo que en el seminario que viene va a poner Sí, el valor que el significante está en la naturaleza, me parece. Que se llama destino. Creo que en la sexualidad, en el desfiladero, de los significantes. Entonces, por esto dice, el fantasma, el sujeto tachado en relación a la, adquiere aquí valor significante por la entrada del sujeto en esta dimensión que lo devuelve a la cadena indefinida de las significaciones que llamamos destino, que se llama destino. Puede uno escapar indefinidamente, pero lo que se tratará de reencontrar es precisamente el punto de partida. El tema del desecho es importante porque El punto de utiliza- partida sería el objeto A. y lo entiendo como la causa, Está como bien, la falta está bien. estructurante, digamos, Ah. si lo pensaba así. Porque vos sabés que hay un cuento cortito de la muerte de Saramante, que la muerte se encuentra con un soldado en el mercado, entonces el soldado sale corriendo y le pide al rey el mejor caballo y se escapa. Entonces la muerte, el rey manda a llamar a la muerte y le dice, ¿por qué me hiciste perder mi mejor soldado y mi mejor caballo? Y ella le dice, no, yo lo encontré en el mercado y solo le quise decir que mañana teníamos cita en Saramante. Esto está en de la seducción de Baudrillard. Sí. Él dice, cuanto más escapamos más de nuestro destino, más nos acercamos a él. Claro, más se reencuentra, digamos. Y alguna relación entre la muerte y el A hay. O entre la pérdida y el A. La muerte Es que en realidad el significante introduce la muerte. Y sí. O sea, Lo simbólico si no- es y sí, muerte. Lo real. la muerte no existiría, en realidad los animales serían como inmortales, por así decirlo. Claro, Claro. si no saben que existe la muerte. La muerte real, los humanos nadie la conoce. Y nadie volvió Y no. para decirnos qué es. Matías, ¿vas a hacer el Si grafo? veneno sería muerte. ¿Qué grafo? ¿En la edición Sería la subjetiva? resurrección. No, el que no fui...
No, tenés- No. La tía acá no. la Ah, me dice porque Marcelo, Paidón te diría que Ah. Inverno, sin embargo, se va. La tía Irma. Ya sabe. Se va a morir. Ah, sí. Que me parece que- ¿Este? ¿Es lo mismo? No. No. Bueno. El animal tiene un saber No, distintivo. 25. Cortá, si querés. Tiene un saber distintivo el animal. La La pucha cebo. que